que vimos la semana pasada o que se compartió la semana pasada, hablamos del conflicto social y de problemas sociales. En definición corta, en concepto corto, vamos a decir que un conflicto social es la falta de acuerdo entre dos o más personas. ¿Y quién da esta definición? Lo da la Organización de las Naciones Unidas, o lo que nosotros conocemos como la ONU. Esta es la que definió el conflicto social en sí. ¿Cuál es la falta de acuerdo entre dos o más personas? Aquellos problemillas que se dan, que si un grupo quiere el color azul, el otro quiere el color verde. Entonces se crea un conflicto porque ninguno de los dos quiere ceder, y es ahí entonces cuando empiezan los problemas, empiezan los conflictos, y podemos llegar a lo que vemos aquí en esta imagen. A peleas, a enfrentamientos entre personas e incluso entre gobiernos. Causas del conflicto social, y podemos decir que hay muchas causas, desde como les decía, que unas personas quieren el color azul y otras quieren el color verde. Ya hay dos grupos peleando ahí por querer saber quién va a ganar. Pero resulta que viene otro grupo y dice, no, yo quiero el color rojo, por ejemplo. Entonces ya tenemos tres grupos inmersos dentro de un conflicto. Cada una de estas situaciones es un tanto desagradable para las personas porque involucrarse en un conflicto social es bastante complicado. Cualquier, perdón, cualquier detonante puede ser causa para un conflicto social. Las circunstancias desagradables, por ejemplo, para la convivencia y la integración social. Y entre las causas más comunes de los conflictos tenemos las siguientes. Esas las podemos ver en nuestra guía: la corrupción, la desigualdad social y económica, la ausencia del Estado y falta de legislación institucional, las crisis económicas, las crisis naturales, la pobreza, el racismo, el machismo, la homofobia, las consecuencias del conflicto social. Bien, vamos a ver quién está presente. Andy, hágame favor, para usted, ¿qué es la corrupción? Dígame, ¿qué es la corrupción para usted? La corrupción, profe. Exacto. Mm, ah, Básicamente, la corrupción es aquello que se da más que todo en los grupos políticos, podría decirse, donde ellos tienen, por ejemplo, el trabajo de trabajar más o menos para la sociedad, para el pueblo y todo eso, pero hacen lo contrario y a veces roban dinero o cosas así. Muy bien, muchas gracias, Andy, muy amable. La corrupción la podemos definir como el uso inadecuado de los recursos que se tienen en beneficio de personas que no necesitan. Y lo que dice Andy es bastante cierto. Por ejemplo, la corrupción de Guatemala nadie la puede negar porque es obvio que vivimos en una corrupción bastante arraigada y bastante grande. ¿Cómo puede llegar a ser un conflicto social esto? Porque podemos empezar a pelear. El pueblo puede cansarse y puede dar un golpe de Estado, por ejemplo, y eso ya es un conflicto social. Las desigualdades sociales y económicas. No es secreto que en Guatemala hay desigualdad social. Algunos tienen más, algunos tienen menos, otros están más o menos. Y quien tiene menos es quien más sufre. La ausencia del Estado y la falta de legislación institucional. Esto es un conflicto bastante delicado. Porque, por ejemplo, en Guatemala es el Congreso el que se encarga de aprobar leyes y de fomentar leyes, pero si se dan cuenta y han leído o escuchado noticias, el Estado ahorita, en especial los diputados, están legislando únicamente a favor de ellos. Entonces, llegamos a un conflicto social porque, como digo, el pueblo se enoja, llega a crear un conflicto y podemos entrar en una recesión o en un conflicto grande de enfrentamientos. Las crisis económicas y las crisis naturales, las pérdidas de ecosistemas también pueden causar crisis. Las crisis económicas cuando se devalúa mucho el dinero. Por ejemplo, y uno de los ejemplos más grandes es Venezuela, que su devaluación monetaria es grande y por eso hay mucho conflicto en ese país. Tenemos también la pobreza que va inmerso también dentro de los problemas sociales. Que va inmersa dentro de los problemas sociales y problemas de discriminación también como el racismo, el machismo, la homofobia
Otros tipos de fobia social que existen pueden llegar a consecuencias de enfrentamiento social y cada una de estas puede llegar a dar lugar a un enfrentamiento social, un problema en este caso de la sociedad. Algunos problemas sociales o alguna pregunta que tengan hasta el momento, perdonen, antes de pasar al otro tema? Pregunta. No, profe. Gracias. Bien, entonces seguimos. Muy aparte de los conflictos sociales, ahora tenemos los problemas sociales y podemos destacar una serie de problemas bastante graves que se viven en la actualidad. Los pudimos leer en la guía y tenemos alrededor de 7, si no estoy mal, y entre ellos tenemos el hambre. Y el hambre es uno de los problemas sociales más impactantes porque no permiten el desarrollo, no permiten ni el desarrollo personal de niños, de niñas, de jóvenes, y no permite el desarrollo social. Porque si una comunidad se ve envuelta en hambre, en situaciones de hambre, se va a ver envuelta también en situaciones de desnutrición y la desnutrición nunca ha permitido el desarrollo social. Por otro lado, tenemos la pobreza y la pobreza especialmente económica. Los estudios que pueden ver ahí en su guía determinan que muchas de las familias en el mundo viven apenas con $1.50, si mucho. ¿Cuánto es en Guatemala? Alrededor de 15 quetzales más o menos. Y con 15 quetzales al día, ¿qué vamos a hacer? El pasaje, por ejemplo, ahorita está el doble de lo que costaba antes y planteemos eso. ¿A cuánto está una libra de tomate? ¿A cuánto está una libra de cebolla? Entonces, la pobreza económica llega a ser un problema porque tampoco va a permitir el desarrollo social. Por otro lado, tenemos el racismo. El racismo es la discriminación en sí hacia una raza determinada o un grupo social dentro de la sociedad y muchas personas se ven afectadas por eso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay personas de tez blanca, digamos, que son bastante racistas con los latinos que llegan indocumentados hacia ese país. Entonces es un problema porque llega a generar acciones de odio. Por ejemplo, decir, vos no sos de aquí, entonces no tenés nada que hacer aquí, mejor andate a tu lugar de origen. Y si estás pobre, pues mirás qué haces. Entonces es un pequeño, no es un pequeño, perdón, es un gran problema que se vive en la actualidad con todo esto de la sociedad. También tenemos, bueno, también tenemos dentro de los problemas los conflictos de los que ya hablamos. Y uno de los problemas más grandes ahorita es la violencia de género, especialmente con las señoritas, con las mujeres que se ven muy inmersas en este problema porque destruye o pone en peligro su integridad tanto física como emocional y el desarrollo de la sociedad sin mujeres no podría llevarse a cabo. En primer lugar, como un factor biológico, las mujeres son indispensables para el mundo. Entonces, si su integridad, si nosotros la vulneramos, por ejemplo, llega a repercutir en la sociedad. Entonces, es un problema. Y aquí podemos ver en la imagen algunos problemas, contaminación, hambre, pobreza, sequías y un montón de otros factores que pueden llegar a destruir en sí el poco desarrollo que tenemos en la sociedad. No sé si tienen alguna pregunta o alguien quiere hacer algún aporte. Con todo el gusto del mundo lo escuchamos. Y si no, voy a ser yo quien haga las preguntas. Vamos a ver. Cecilia, Eugenia. Hágame favor, Cecilia. Dígame, para usted, ¿qué es o cuál es uno de los problemas más grandes que vive Quiché? Dígame, Cecilia. Cecilia está por ahí.
nos pueda decir cuál es uno de los problemas que usted considera más graves en Quiché. La pobreza. Muchas gracias, la pobreza. Vamos a ver, Abraham, gusto saludarlo. Dígame, para usted, ¿cuál es uno de los problemas que vive Quiché? O Santa Cruz del Quiché, como usted quiera definir. Es muy posible que la desigualdad económica La y la desigualdad desigualdad de económica. género. Muchas gracias, Abraham. Catarina también coincide con eso en la desigualdad. Muchas gracias, Catarina, por escribir en el chat. Entonces, si nos damos cuenta, también en Santa Cruz del Quiché existen muchos problemas sociales. En el departamento del Quiché también existen muchos problemas sociales. Y uno de los que más afecta es la pobreza. El municipio más pobre y menos desarrollado de Quiché, ¿cuál creen que es? Alguien que tenga ese dato. Tal vez el Progreso, profe. El Progreso es un departamento y probablemente sí, pero en el Quiché, ¿cuál es el municipio más afectado de verdad, pero que está sumido en la pobreza de verdad? El municipio que tiene menos desarrollo en el Quiché es San Bartolomé Jocotenango. Es un municipio no tan alejado de Santa Cruz del Quiché, pero sí poco desarrollado y poco económicamente poco desarrollado también. Entonces, no podemos decir que no tenemos problemas sociales y que no tenemos conflictos sociales porque sí los tenemos y sí los vivimos. Ya para la guía número 3 saltamos drásticamente de contenidos y de temas y ya entramos a algo que conocemos hasta cierto punto, que es la cultura. La cultura en sí la vamos a definir sencillamente como el conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social. En pocas palabras, lo que se nos inculca y lo que se nos enseña dentro de nuestro círculo social, familiar y cultural. ¿Qué incluye eso? Incluye nuestro lenguaje, incluye nuestro modo de vida, nuestras costumbres, tradiciones, los valores, los patrones, las herramientas y los conocimientos que nos otorgan. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes siembra o tiene esa dicha de sembrar maíz, frijol o algo por el estilo? ¿O de ayudar a sus papás? Yo, profe, Bien. yo sí trabajo. ¿Qué les han dicho sus papás? ¿Cuándo es el mejor momento para sembrar? No sé, pero es por los meses de... Ay, ¿cuándo? Profe, si no estoy mal, es por mayo o marzo. Exacto. Muy bien, por mayo o por finales de abril más o menos. Pero la tradición en sí, la tradición en sí dice que se siembra cuando caen las primeras lluvias o que se va preparando la tierra cuando caen las primeras lluvias. Eso es parte de nuestra cultura, sí, porque son conocimientos que nos han heredado. ¿Qué herramientas utilizamos para sembrar? Por ejemplo, los azadones, y esas son herramientas propias de nuestra cultura, parte de nuestra cultura. En las costumbres, por ejemplo, una de las costumbres de Quiché que hasta el momento sé que sigue todavía es la famosa pedida. Cuando un hombre va a ir a pedir a una mujer que tiene que llevar 10,000 quetzales o 20,000 quetzales, que tiene que llevar pan, que tiene que llevar alcohol y que no sé qué tantas cosas tiene que llevar. Profe, pero eso es más en... Eso lo piden más lo de Chiquimula. Creo que Chiquimula es... Y también Pero Quiché. Pero en Quiché exacto, también... ellos sí piden mucho. Bendito sea Dios, como yo soy pobre, aquí solo me piden una canasta de pan. Pero es parte de la costumbre, sea departamental o sea nacional, es parte de la costumbre. Las tradiciones, por ejemplo, en las fiestas patronales se hizo tradición esto de los famosos bailes del convite. Si usted alguna vez ha salido en un convite infantil o piensa salir en algún momento en algún convite, es parte de la tradición. ¿Por qué? Porque Alison ya parte de salió la en un cultura, convite, es parte profe. de lo que ya está inmerso en la sociedad. Y si no se hace, entonces muchas personas empiezan a alegar que se está perdiendo la cultura, que se está perdiendo el conocimiento y todo eso.
En la cultura también encontramos algo muy, muy importante, que es esta palabrita que vemos aquí de valores. ¿Cuáles son los valores que se le inculcó a usted desde pequeño? Si papá y mamá le dijeron que tenemos que respetar, entonces tenemos que respetar. Que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que ser agradecidos, solidarios y tantas otras cosas que se nos inculcan. ¿Es parte de nuestra cultura? Por supuesto que sí, porque nos la inculcan desde pequeños y lo hacemos en pro y en aras de ser parte de nuestra sociedad. Fíjense qué interesante lo que dice aquí la compañera, la costumbre de nosotros decir que se regalan 12 cajas de coca y 12 cajas de pan, imagínense eso, o algo así. Pues tendríamos que ver, es parte de nuestra costumbre, por obvias razones, sí, es parte de nuestras costumbres. Entonces, esas costumbres también son parte de nuestra cultura. Para la cultura también tenemos algunos elementos que son muy importantes. Si tenemos estos tres, y vamos a ir viendo otros. Tenemos los elementos cognitivos, que se refiere al saber acumulado. ¿Cuáles son los saberes acumulados? Aquellas tradiciones que llegan a arraigar muy, muy fuerte en nuestra mente. Por ejemplo, la supervivencia frente a la naturaleza. ¿Alguien de aquí sabe distinguir hongos comestibles de los no comestibles? De aquellos que son venenosos o algo por el estilo. Cintia levantó la mano. ¿Conoce usted cómo distinguir algunos hongos? Buenas tardes, profe. Viera Buenas que tardes. sí, ¿Sí? la diferencia entre los comestibles es de que obviamente se pueden comer y traen vitaminas y componentes que ayudan al organismo del cuerpo. Y en cambio los venenosos son los que obviamente no se pueden comer y cualquier tipo de animal o persona que los coma automáticamente morirá, ¿verdad? O será intoxicado. Serás morido. Sí, profe, concuerdo con lo que dijo Cintia, los que no son venenosos sí se pueden comer, los que no son venenosos, los que son venenosos no se comen, los que sí son no se Muy bien, comen. sí, tienen razón en eso. Pero yo pregunto, si usted se queda perdido en un bosque y encuentra hongos, ¿cómo va a saber cuáles son comestibles y cuáles no? Ahí es donde Como vamos a fruta. encontrar elementos cognitivos. Diga. Tiene diferencia físicamente porque unos que son comestibles son blancos o amarillos o anaranjados. Y ya los venenosos son un término que tienen anaranjado varicela. con puntos cafés. Y cuando uno los aplasta, sale como que algodón de ahí mismo. En cambio de los otros, tienen capas por debajo que se pueden distinguir. Muy bien, vean qué interesante. Lo que nos acaban de describir es parte del elemento cognitivo de una cultura. ¿Quién le enseñó eso? Probablemente papá o mamá o los abuelos. Entonces, es parte de nuestros elementos cognitivos porque lo tenemos en la mente y ya sabemos distinguir entonces. Muy interesante lo que nos dice. También tenemos creencias. ¿Cuáles son nuestros credos? ¿Cuáles son nuestros credos, nuestro conjunto de ideas culturales? Por ejemplo, en las creencias tenemos nuestra creencia hacia Dios, hacia alguna divinidad, sea verdadero, sea falso, siempre vamos a tener un sistema de creencias. También tenemos los valores, lo que les decía, los modelos evaluadores de la conducta. Si uno se porta mal o hace algo malo, muchas personas dicen es que está perdiendo sus valores. ¿Por qué dicen esto? Porque ante la sociedad lo que estamos haciendo probablemente no esté bien. Pero, como les decía a algunos de sus compañeros de otro grado, las acciones humanas son relativas. Y aquello que parece bueno no siempre lo es, y aquello que parece malo tampoco siempre lo es. Entonces, habría que hacer un análisis muy, muy minucioso de eso para ir viendo qué tan malas son nuestras acciones o qué tan buenas son dentro de la sociedad. Tenemos también las normas dentro de la cultura y estos son valores compartidos y tenemos dos tipos de normas.
las prescriptivas que señalan los deberes y las obligaciones y las proscriptivas que señalan lo que no se debe hacer. ¿Cuáles son nuestros deberes y obligaciones como seres humanos? En primer lugar, respetar la vida y el derecho ajeno. Tenemos nuestras obligaciones y siempre nos han hablado de eso. Tu obligación, por ejemplo, es estudiar. ¿Y qué es lo que no tienes que hacer al ir a estudiar? Pues, por ejemplo, desviarte del colegio e irte a otro lugar para jugar o qué sé yo, qué tanto vamos a ir a hacer. Entonces, son normas que vamos a ir descubriendo dentro de nuestra cultura y que van inmersas en dicha cultura. Tenemos también nuestro sistema de signos, que son los recursos comunicativos que se utilizan en el grupo social para transmitir mensajes. Y dentro de estos sistemas tenemos nuestro lenguaje, la escritura, los signos gráficos y los símbolos. ¿Han visto ustedes las letras chinas? Que son un montón de garabatos a nuestro parecer. Ese es un sistema de signos que es propio de esa cultura, de la cultura en este caso, los chinos, los asiáticos. ¿Lo entendemos? Probablemente aquel que haya estudiado cómo interpretarlos, probablemente sí, pero los demás saber qué anda diciendo esos símbolos. Pero son parte de esos signos y de esos símbolos dentro de la cultura. En la cultura maya, para no ir tan lejos, tenemos los famosos glifos, esas representaciones que están marcadas en las pirámides o en algunos monolitos, que tienen significado también. Entonces, nuestros símbolos y nuestros signos siempre van a tener significado dentro de la cultura. Y tenemos las formas no normativas de conducta, que son aquellas o aquellos rasgos de comportamiento que difieren a un grupo social de otro, incluso dentro de una cultura compartida. ¿Alguien de aquí ha tenido la dicha de ir a Izabal, a Livingston, de conocer la cultura garífuna? ¿Alguno ha tenido esa dicha? Yo, profe. Sí, ¿y qué tal es el ambiente? Cuéntenos. Bueno, yo solo he ido a Izabal, ¿verdad? Pero es un ambiente muy diferente al que uno acostumbra aquí en Quiché. Pues obviamente no todos los lugares son iguales, ¿verdad? Pero allá eh, su forma de vivir es muy diferente. Y hable también porque son muy, muy diferentes a todos los demás municipios, no solo en su forma de ser, en su forma de vestir y sus costumbres también. Muchas gracias. Compañeros, perdonen, no sé si logran escucharme, que me está diciendo mi computadora que algo pasó. ¿Me logran escuchar? Se escucha, profe, pero usted se congela. Sí, eso me estoy dando cuenta. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias, compañera, por su aporte. Y sí tiene razón. En los lugares es muy distinto encontrar a las personas o hablar con las personas. Una persona de Quiché, por ejemplo, en comparación a una de Zacapa o de Izabal, tiene diferentes costumbres, tiene diferentes normas. Entonces, esto es parte de esta forma no normativa de conducta. No tenemos normas generales de conducta o no tenemos líneas generales de conducta porque yo no me comporto igual a una persona de Izabal, a una persona de Zacapa, a una persona de la capital, por ejemplo. E incluso en el Quiché yo no me comporto igual a una persona de Santa Cruz. Yo, por ejemplo, soy de Quiché y he encontrado o he visto rasgos muy, muy diferenciados en cuanto a la conducta de los dos municipios. Entonces, ahí está eso de las formas no normativas. No existe una línea de conducta o de expresión igual para todos. Entonces, eso es más o menos lo que vamos explicando con esto. Y por último tenemos unas cuantas imágenes, dos imágenes para ser precisos. Ahí podemos ver algunos comportamientos de culturas. Y no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que nos quiera hacer, compartir con nosotros? No, profe. ¿No? Muy bien, entonces... No, profe. No, profe. Muy bien, muchas gracias, les agradezco entonces. Permítanme, solo... Fíjense que mi internet como que no me quiere mucho este día.
Bien, les agradezco bastante por la anuencia, por haberse